Las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Radio. V Radio. Las voces de los protagonistas de la reparación integral. Bienvenidos a V Radio, el programa de la Unidad para las Víctimas, con las noticias de la reparación integral. Los acompañamos Santiago Santa Coloma y Marta Esteves con el equipo de comunicaciones de las diferentes regiones del país. Santiago, bienvenido. Hola Marta, bienvenida también y saludamos a los oyentes, en especial a las víctimas del conflicto que nos escuchan. Comenzamos, esto es V Radio. En V Radio, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. La Unidad para las Víctimas reportó que ha recibido más de 8.000 quejas por parte de la ciudadanía y de las víctimas del conflicto frente a diferentes casos de fraude. Los detalles de estos datos con Diego Monroy. Saludos, Diego, y adelante con la información. Marta, Santiago y oyentes, cordial saludo. Les cuento que en el marco de las capacitaciones a fiscales e investigadores judiciales que adelanta la unidad con el fin de que la información entregada pueda ser empleada para la optimización de las solicitudes y órdenes de policía judicial relacionadas con el fraude a las víctimas, el director Ramón Rodríguez reveló que con corte a 28 de febrero de 2022 se han recibido 8.779 quejas por delitos que afectan a las víctimas. Del total de las quejas, el 70% obedecen a falsas víctimas y el otro porcentaje corresponden al delito de fraude por subvención o falsedad en documento público. Realizamos una jornada de capacitación donde les contamos qué hacemos en cada uno de los pilares, lo que es atención, asistencia, reparación, cómo funciona el registro, cómo funcionan las exclusiones del registro único de víctimas. Y eso nos permitirá trabajar articuladamente para alcanzar los resultados y que esa confianza que hemos recibido por parte de las víctimas y de los ciudadanos, donde aparecen las denuncias, más de 8.600 denuncias, nos permitan consolidar resultados para proteger a las víctimas en las falsas víctimas que se presentan en el territorio, pero también en los recursos que se están entregando, tanto en los temas de atención humanitaria como en los pagos de las indemnizaciones. Del total de las quejas, 3.458 han sido efectivamente denunciadas ante la Fiscalía General de la Nación. Algunas de las quejas que fueron denunciadas ante la Fiscalía tienen ya sentencia judicial, es decir, que ya fueron condenadas las personas responsables de cometer estos hechos irregulares. Diego Fernando Monroy, V Radio. Y si las víctimas votan por mí, les ayudaré con obras y elementos para las escuelas. A través de la Unidad para las Víctimas. No, señor Lobo, no engañe a las víctimas. Ninguna persona, candidato o funcionario público puede prometer obras, ayudas o trámites a las víctimas a cambio de votos. La Unidad para las Víctimas les recuerda que no apoya a candidatos en época electoral y que todos los trámites son gratuitos y sin intermediarios. No se deje engañar. Denuncie cualquier irregularidad a la línea gratuita 018-911-119 o al teléfono en Bogotá 601-426-1111 o escriba al correo grupocontrafraudes@unidadvictimas.gov.co. La Unidad para las Víctimas, desde el Grupo de Atención a Víctimas en el Exterior, invita a los sobrevivientes del conflicto que residen fuera del país a participar de las diferentes convocatorias ingresando a www.unidadvictimas.gov.co y dando clic en la imagen Convocatoria para Víctimas en el Exterior. Aquí podrán conocer toda la información y los requisitos de las diferentes convocatorias. Están vigentes las siguientes: proyectos productivos de empoderamiento económico a hogares víctimas en Ecuador, Panamá y Costa Rica. También está la iniciativa Cimientos, COI Jóvenes Chile para el fortalecimiento de liderazgos de víctimas en el exterior y Raíces, estrategias de recuperación emocional para las víctimas en el exterior. Así que todas las víctimas del conflicto que residen fuera de Bogotá están invitadas a participar de estas convocatorias vigentes. Recuerde consultar la información y requisitos en www.unidadvictimas.gov.co.
Entre tanto, les contamos que el director de la Unidad para las Víctimas estuvo en el departamento del Chocó participando de los círculos de información en los PEDET, donde se afianza el trabajo con las comunidades frente a los resultados, retos y avances de la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial. Yasser Perea con la información. El director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, estuvo en Quibdó para participar en sendos espacios de paz con legalidad y encuentro con las comunidades, círculos de información en los PEDET. Estos espacios sirvieron para mostrar los avances en la implementación de la política pública, avances de articulación con un resultado de casi 3.000 personas indemnizadas con un monto cercano a los 32.000 millones de pesos. Nosotros tenemos unos temas históricos que se han manejado en el departamento, pero especialmente en los municipios. Hemos logrado mantener más de 55.000 giros de atención humanitaria garantizando los componentes de alimentación y alojamiento. También hemos logrado indemnizar a más de 2.700 víctimas con una inversión alrededor de los 32.000 millones de pesos. También pudo presentar un balance en materia de reparación colectiva sobre los 49 sujetos que habitan en estos municipios PEDET de la subregión Chocó. Todo lo que tiene que ver con la reparación colectiva. Les mencionaba 49 sujetos de reparación colectiva en ruta. De esos 48 son étnicos y uno es no étnico. ¿Qué hemos logrado? Que estén en las fases de alistamiento, en caracterización del daño, diseño y formulación del plan de reparación colectiva, en los temas de identificación. Y lo más importante es que 12 de ellos ya se encuentran en todo el proceso de implementación de cada una de las medidas que se establecieron a través de los planes. Desde Quibdó informó para V Radio Yasser Perea. El Comité de Salud de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas se reunió para revisar el programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas PAPSIVI para fortalecer la atención y cobertura. Alejandro Márquez con los detalles. Adelante, Alejandro. Santiago, Marta y oyentes, muy buen día. Ajustar el programa psicosocial de las víctimas para que tenga un impacto acertado en sus vidas y para que su calidad y cobertura se fortalezca son objetivos esenciales de la evaluación que se le hace al mismo por parte del Comité de Salud de la Mesa Nacional de Participación, del Ministerio de Salud, la Organización Internacional de las Migraciones y la Unidad, dijo Ludirlena Pérez, delegada de las víctimas para esa materia. Bueno, es importante mencionar que año tras año venimos haciéndole recomendaciones al Ministerio de Salud frente al PAPSIVI para que realmente ésta tenga un impacto en la vida de la población víctima y que les ayude a transitar de víctimas a sobrevivientes según sea el caso. Entonces, el beneficio básicamente es en calidad y en operatividad. Por su parte, Eucaris Salas, coordinadora del Comité Ejecutivo de la Mesa Nacional de Participación, dijo que es importante que el programa llegue a más municipios del país. Con esto se busca que haya más continuidad en el programa, que podamos llegar a más municipios en el país y que las víctimas de verdad sientan una atención psicosocial que los beneficie y que le ayude pues en todo ese daño que sufrieron a causa del conflicto armado. Para V Radio informó Alejandro Márquez. Y más noticias de la reparación integral en 60 segundos. 60 segundos. La información más destacada de la Unidad para las Víctimas. 60 segundos. La Unidad para las Víctimas presentó recientemente una guía para la formulación de planes de contingencia. La guía incluye una caja de herramientas dentro de la que se destacan como elementos facilitadores un brochure o folleto, un guión metodológico y un protocolo. Toda la información la encuentra en www.unidadvictimas.gov.co. En el Centro Regional de Atención a Víctimas de Soacha se llevó a cabo una nueva jornada de indemnización económica en la que la unidad entregó recursos a 21 personas beneficiadas con encargos fiduciarios, reprogramaciones y ruta prioritaria. Los beneficiados son víctimas de municipios como Anapoima, Fusagasugá, Girardot, Cibaté, Silvania, Venecia y Biotá. La Mesa de Salud de Víctimas del Conflicto y el Ministerio de Protección Social siguen en el monitoreo del programa de atención psicosocial. En una segunda jornada de trabajo, delegados de las víctimas del Ministerio de Salud y de la unidad revisaron en días pasados el programa de salud integral PAPSIVI de los afectados por el conflicto armado en todo el país. La Unidad para las Víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Radio les contamos lo que pasa en las regiones. Y las noticias desde las regiones nos las trae Eberto Amor Beltrán. Adelante, Eberto, bienvenido. Compañeros, muchas gracias. Un saludo cordial a ustedes y por supuesto a todos los oyentes. Estas son las noticias desde las regiones en V Radio.
En Putumayo se realizó la entrega de dotación en el marco de esquemas especiales de acompañamiento. La noticia con Janet Espitia. ¿Qué tal, compañeros? Buenos días. En esta oportunidad los saludo desde el municipio de San Miguel en Putumayo, donde la Unidad para las Víctimas finalizó una jornada de entrega de esquemas especiales de acompañamiento comunitario con una inversión superior a los 100 millones de pesos. Janet Benavides, presidenta de la vereda Risaralda, nos cuenta cuáles fueron los insumos recibidos. Nos hacen una entrega de una dotación, la cual dotación cuenta con sillas, mesas, cuenta también con unos archivadores, con unos tableros, unas sillas pequeñas para niños, unas mesas pequeñas también para niños. Y la verdad, de antemano agradecerles mucho, muy bonita la dotación, hermosa, y pues mil gracias. Por su parte, el alcalde del municipio de San Miguel, Beller Peña, manifestó la importancia que tienen estos insumos para su comunidad. Agradecemos, reiteramos de manera especial a todo el equipo de la Unidad de Víctimas del Departamento del Putumayo, que hemos articulado esfuerzos humanos, económicos, para poder hacer realidad este tipo de proyectos, y donde hoy nos encontramos aquí en la vereda Risaralda haciendo entrega de una importante dotación que le va a permitir mejorar el tema educativo, cultural, aquí en esta vereda. Por otro lado, la unidad también realizó la entrega de la caseta comunitaria a la Junta de Acción Comunal de la Inspección El Placer en el municipio Valle del Guamués. Esto fue lo que manifestó al respecto Andrea Calderón, delegada de la Junta de Acción Comunal. Queremos agradecerle a Dios por este hermoso día que nos ha dado la oportunidad de recibir a la unidad de víctimas que hoy día nos hace entrega de esta hermosa caseta comunal, que es para nuestro funcionamiento, nuestra utilidad, en este proceso que nosotros llevamos del proceso de reparación y reintegración de retorno a nuestra comunidad. Estas entregas se realizaron en el marco de los programas con comunidades en procesos de retornos y reubicaciones. Me despido hasta una próxima oportunidad, informó para V Radio Janet Espitia. En el eje cafetero se lleva a cabo la implementación de la estrategia psicosocial y la entrega de encargos fiduciarios para jóvenes víctimas del conflicto. Edwin Herrera con la información. Adelante, Edwin. Nos encontramos aquí desde la ciudad de Pereira en una realización de una nueva jornada de siembra, una estrategia psicosocial que se aplica para jóvenes víctimas del conflicto armado, y de igual manera la entrega de encargos fiduciarios a estos jóvenes víctimas que se hace por parte de la unidad. Nos encontramos con... Hola, buenos días, mi nombre es Salomé. Bueno, Salomé, cuéntanos un poco, ¿qué sentiste durante la realización del taller psicosocial? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué impresión te quedó? Me sentí muy cómoda, hicimos una actividad muy chévere donde socializamos nuestras raíces, nuestro crecimiento personal y los sueños que tenemos a futuro, las metas, y me gustó mucho la actividad porque conocí a otras personas que también son víctimas del conflicto y así uno mismo se puede ayudar entre varias personas que compartimos lastimosamente lo mismo. Salomé, al final del taller les entregan el encargo fiduciario, un dinero que te entregan. Cuéntanos, ¿ya tienes destinado qué vas a hacer con este dinero? Ay, sí, quiero terminar mi carrera y me gustaría tener un emprendimiento como para ser independiente, salir adelante y crecer personalmente. ¿Qué carrera? ¿Qué estabas estudiando? ¿Qué vas a terminar? Estoy estudiando Derecho, estoy en 5º semestre. ¿Vas en la mitad ya? Sí, ya en la mitad, lista para terminar. ¿Y con el emprendimiento qué tienes pensado? Me gustaría una joyería. Qué bien, Salomé. Por último, un mensaje para las demás víctimas que como tú también llevan tiempito esperando esta indemnización y que hoy es una realidad para ti. ¿Qué mensaje les darías? Que no se desesperen, que si de verdad son víctimas realmente, que ya tienen sus papeles, ya tienen todo, es un proceso que va a llevar tiempo, pero al final de cuentas sí lo van a tener y siempre cumplen. Compañeros, en Bogotá, ahí estaba la voz de Salomé, una de las víctimas del conflicto armado que hoy en la ciudad de Pereira pues le llega su indemnización y esperamos obviamente que haga una inversión adecuada de esos recursos. Sigan ustedes allá en Bogotá. La Unidad para las Víctimas efectúa durante esta semana la indemnización de alrededor de 300 víctimas del conflicto en el departamento del Huila. Indira Lorduy nos cuenta. La Dirección Territorial Caquetá Huila de la Unidad para las Víctimas adelanta una labor maratónica en los municipios de Neiva, Garzón, La Plata y Pitalito, entregando indemnizaciones administrativas a personas mayores con discapacidades y enfermedades catastróficas o terminales. Escuchemos a Gina Paola Lombana López, directora de esta territorial. La Dirección
Dirección Territorial Caquetá-Huila de la Unidad para las Víctimas dio inicio el día de hoy a la entrega de 272 cartas de indemnización administrativa por un valor superior a los 2.700 millones de pesos. Estaremos también haciendo entregas en los municipios de Pitalito, Garzón y La Plata. Adicionalmente, los beneficiarios recibieron una carta de dignificación donde el Estado colombiano pide perdón por estos hechos de violencia que padecieron las víctimas. Esto dijo uno de los sobrevivientes del conflicto que fue indemnizado en la jornada. Le doy gracias a la Unión de Víctimas porque al fin tuve esa bendición que Dios me ha dado. Y soy aquí de Neiva con mucho honor. Voy a invertirlo en un negocito, en lo que me sirva para el resto de mi vida, gracias a Dios, porque yo sí sé apreciar lo que me han regalado. Yo sí tengo mucho de lo que me han regalado, gracias. A mí me han dado casa, gracias Padre Santo. Ahorita yo voy a invertir en lo que más pueda para tener cómo vivir en mi vejez. Gracias. La oferta institucional fue brindada por la Unidad para las Víctimas de la mano del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y varias instituciones de educación superior. Desde Neiva, capital del departamento del Huila, informó Indira Lorduy Ramírez para V Radio. La unidad acompañó la entrega de restos óseos a familiares de las víctimas de desaparición forzada y homicidio en el departamento de Antioquia. Los detalles con Juan Carlos Monroy. Hoy les traemos una historia que transita entre el dolor y el duelo que repara, porque frente a padres, hijos, hermanos y viudas reposan los féretros con los despojos mortales de 5 víctimas. Tras asesinarlos, la guerrilla y los grupos de autodefensa los sepultaron en fosas comunes en zonas muy alejadas en Antioquia, para que nunca los encontraran. Pero tras muchos años de búsqueda, los hallaron y sus restos fueron exhumados. Entre esos familiares que llegaron a la ceremonia de entrega de restos de víctimas entre la Unidad para las Víctimas y la Fiscalía en Medellín están los hermanos César Esteban y Giovanni Ramírez. Allí César recordó que pasaron 18 años para encontrar a su padre, José Abelardo, asesinado en San Carlos por paramilitares, y cerrar el duelo de toda una familia. Pues un descanso para toda la familia, que saber ya dónde está y saber pues que está muerto y ya vamos a enterrarlo en el pueblo. Los psicólogos de la Unidad para las Víctimas los fortalecieron para afrontar el momento doloroso de recibir sus despojos en un féretro y saber cómo fueron asesinados y encontrados en fosas. Sí, nos ayuda mucho a afrontar ese como le digo yo a usted, ese dolor que nos viene más adelante, como es ahorita que vamos a recibir los restos de él. O sea, sí es muy bueno porque nos preparan para el momento. Pero la atención psicosocial también es una medida de reparación que dignifica y reconstruye la memoria de ese ser querido que les enseñó valores y el trabajo honesto del campesino. No, era una muy buena persona, era un campesino muy trabajador, era muy servicial con la gente, muy colaborador. Toda la gente lo quería por la forma de ser. Como medidas de reparación, la Unidad para las Víctimas ha brindado este acompañamiento psicosocial a más de 10.000 familiares en Colombia, además del pago de las indemnizaciones económicas, según el director en Antioquia, Wilson Córdoba Mena. Hoy van más de 71.000 familias por el hecho de víctima de desaparición forzada, donde no solamente han tenido el acompañamiento, sino que han materializado su parte económica. Desde Medellín, para V Radio, informó Juan Carlos Monroy Giraldo. Estas fueron las noticias desde las regiones. Soy Eberto Amor Beltrán en V Radio. Hasta pronto. Las voces de las víctimas del conflicto revelan el poder de resiliencia. Bueno, yo soy una mujer de labor social. El tejido social de esta y de muchas comunidades de Colombia se reconstruye. En V Radio, las historias de vida. La historia de vida para hoy en V Radio es la de Felipe Valencia y su madre. Escuchemos. ¿Sabían que en el siglo XVI existió la cacica La Gaitana? Una heroína indígena que logró congregar a miles y miles de indígenas para resistir las barbaries de los españoles durante la colonia. Guerrera, trabajadora, resistente, inteligente, fuerte y sobre todo bondadosa. Así fue La Gaitana. Y como ella, millones y millones de mujeres son ejemplo e inspiración para muchos, como lo fue la mamá de Felipe Valencia, el protagonista de esta historia. Pues el hecho de estar siempre con mi madre, siempre al lado de ella, una mujer berraca, aguerrida, trabajadora, que a pesar de su enfermedad
nunca se dejó amedrentar por la vida, sino que siempre fue un paso adelante, siempre fue una mujer ejemplar a quien todos en el pueblo respetaban, a quien mi familia respetaba y a quien todos seguían. Y creo que ella siempre ha sido mi inspiración justamente por eso. En su mente resuenan sus carcajadas y las de sus amigos cuando el cielo anunciaba la llegada de una noche tranquila y feliz, pero que con los años sería silenciada por la crudeza de una violencia impuesta. Éramos una familia muy unida, muy unida. Y por situaciones del conflicto armado que se vivió, por situaciones de esa única intervención que hicieron las autodefensas en el pueblo, que yo creo que desmembraron por completo lo que era la comunidad. Mi familia literalmente la desmembraron porque todos éramos una familia muy unida y todos cogieron caminos diferentes. Nosotros tuvimos que salir desplazados para aquí, para el municipio de Tuluá. Y bueno, yo creo que fue una situación muy difícil. Además de eso, que mi madre tuvo un colapso en su salud debido a saber que tenía que estar pendiente de 2 niños. Ella fue madre soltera, entonces yo creo que toda esa presión que sintió en su momento y saber de todas maneras que había familia que se quedaba allá en medio del conflicto, yo creo que fue bastante duro para ella y eso ocasionó de cierta manera que su salud se quebrantara aún más. Su trabajo por otras víctimas del conflicto ha sido arduo, pero ha logrado visibilizar a una población que muchas veces fue silenciada. Hemos logrado instalar el primer monumento a las víctimas en una plaza cívica de Boyacá y con un enfoque diferencial LGBTI para destacar también esas luchas de las orientaciones sexuales diversas. Entonces yo creo que ha sido un trabajo muy fuerte, un trabajo de reconocimiento, de autorreconocimiento y un trabajo encaminado siempre a la atención integral a las víctimas. Hemos logrado también que el municipio invierta más recursos en la atención integral de las víctimas. Tenemos una de las oficinas más modernas, me atrevería a decir que a nivel nacional, las tenemos aquí en el municipio de Tuluá, todo por la colaboración de la administración y esa confluencia y articulación que hemos logrado tener con la administración municipal. Este amante de la literatura del terror y de la historia sabe que así como en el siglo XVI existió la cacica, la gaitana como heroína de miles de indígenas, en su vida su más grande heroína es y seguirá siendo su mamá, aquella que sabía cómo consentir a su joven Chacho. El plato favorito que me preparaba mi mamá, ahí me tocan vibras, me tocan sentimientos encontrados porque sí hay un plato favorito que me preparaba mi madre. Bueno, son 2 platos de hecho que mi mamá me preparaba y que me encantaban. El primero yo creo que es el tradicional, el arroz con huevo. Amaba cuando ella me preparaba mi arroz con huevo porque ella sabía cómo me gustaba. El huevito bien tostadito cuando lo hacía entero, cuando lo hacía revuelto, que quedara pegadito del huevo, eso me encantaba y ella lo sabía hacer muy bien. Pero hay otro plato y es un plato típico del Santander, de donde proviene mi familia materna. Y se le llama o se le conoce como el mute, que son frijoles con maíz. Es un plato típico de allí que también me gusta muchísimo. Y bueno, mi madre siempre que podía me lo preparaba. Pero sí, esos son los 2 platos favoritos que me traen muchísimos recuerdos de ella. V Radio. Así termina V Radio. Síganos en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, en la cuenta Unidad Víctimas y en YouTube en Unidad Víctimas Col. Nos despedimos, Marta Esteves y quien les habla Santiago Santa Coloma. Visiten www.unidadvictimas.gov.co para que conozcan más noticias de la reparación integral. Hasta pronto. V Radio, las voces de los protagonistas de la reparación integral.